Bienvenidos a una transmisión más de su programa Creados para la Eternidad. Damos gracias al Señor porque usted está ahí conectado con nosotros, hoy con el tema La verdadera libertad. Así que comenzamos oficialmente. Radio Cristo la Piedra Angular presenta tu programa Creados para la Eternidad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí estamos nuevamente. Como le dijimos antes, hoy el tema es la verdadera libertad. Le invitamos a que comparta esta transmisión. Ahí va a ser un tiempo corto, vamos a estar con ustedes. Lo invitamos a mantener la sintonía, no despegarse. Vamos a aprender muchísimo hoy, unos 20, 25 minutos no más. Vamos a estar con ustedes, así que comparte esta transmisión, dele like para que Facebook la comparta con más personas y vamos juntos a aprender. La verdadera libertad. Este título nos da la impresión como que pudiera haber por decirlo así, una falsa libertad o una falsa sensación de libertad. Pero vamos a ver lo que dice, vamos a estar leyendo hoy en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 36. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdadera libertad. Estamos viviendo en un tiempo donde el término libertades, derechos humanos, se han convertido en temas de mucha importancia, temas bien trascendentales que se le da mucha importancia hoy en día. Por ejemplo, las libertades están divididas en diferentes categorías. Eso con el tiempo ya eso lo han ido incluso categorizando. Están las libertades civiles y personales, como el derecho al libre tránsito, bien sea dentro de un país o que una persona pueda incluso viajar de un país a otro. Pareciera que eso debe ser un derecho, ¿verdad? Pero son libertades que algunas personas lamentablemente no lo tienen. También está la libertad de culto o religión, que son los países donde a la persona se le permite tener las creencias que quiera y practicar culto libremente de acuerdo a su fe, a su creencia. Y también está el derecho a la privacidad. También existen lo que se denominan libertades políticas, como la libertad de expresión y la libertad de prensa también, que aunque antes era lo mismo, no necesariamente ya la libertad de expresión no se refiere solamente a lo que uno habla, sino a diferentes tipos de expresiones. Por eso se ha separado lo que es libertad de expresión y libertad de prensa. También dentro de las libertades políticas está el derecho a elegir y a ser elegido. También está el derecho a manifestarse o el derecho a protestar. Existen también las libertades económicas, como la libertad de empresa, derecho a la propiedad privada, libertad de asociación y libertad de contratación. No en todos los países existen estas libertades. Y por último, están también categorizadas lo que son las libertades intelectuales. Entre ellas tenemos el derecho a la información, como por ejemplo el acceso libre al Internet. También lo que se denomina libertad de cátedra, que es el derecho que tienen los profesores para investigar y enseñar sin oposición ideológica del Estado. También hay otra libertad que se denomina la libertad de conciencia, que es el derecho a mantener tus propias convicciones morales y éticas, aún vayan en contra de las convicciones
populares. Y así un gran número de libertades y derechos de los que hoy gozamos en muchos países. A veces sin pensar que existen muchísimos países también donde los ciudadanos comunes no tienen el privilegio, no gozan de estas libertades. E incluso en los países donde tenemos estas libertades, no siempre las tuvimos, no siempre existieron. Y lo más impactante es que no se perdieron por accidente, se perdieron porque alguien poderoso las quitó. Por ejemplo, los imperios, los gobiernos, a veces irrumpen de manera violenta en otras naciones y incluso el mismo gobierno de una nación puede de un momento a otro determinar convertirse en un gobierno represivo y quitar las libertades que puede tener una sociedad. Entonces, las libertades a veces más que en un derecho terminan convirtiéndose en un privilegio y recuperarlos cuesta lucha, grandes luchas, ha costado grandes luchas, sacrificios, dolor, lágrimas, muchas guerras, incluso mucho derramamiento de sangre. Sabemos que han habido guerras, muchas guerras se dan por defendiendo libertades, ¿verdad? Guerras de independencia, por ejemplo, guerra para derrocar gobiernos represivos y lamentablemente esto trae mucho dolor. Para recuperar la libertad trae mucho dolor a familia, muchas personas pierden incluso su vida. Hay una gran diferencia entre perder la libertad por alguien, un imperio o alguien más poderoso que nos la ha quitado, o a perder o a ser esclavos por nuestra propia decisión. Porque aunque parezca mentira, lo peligroso aquí es cuando una persona es esclavo y no sabe que es esclavo. A veces somos esclavos por nuestra propia decisión. O sea, cuando una persona le quitan la libertad a la fuerza, esa persona es consciente de que está esclavizado y por lo regular hace lo posible para liberarse. Pero cuando una persona vive en esclavitud y no es consciente de que vive en esclavitud, pues se siente bien así y siente que no necesita ser libre, ser liberado. Entonces, esto es exactamente lo que está pasando en el episodio de la lectura que hemos traído hoy. En la primera parte de la lectura que acabamos de leer, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, en el versículo 31 y 32, Jesús comienza diciéndole a los judíos, dice específicamente la palabra, a los judíos que habían creído en Él. O sea, eran judíos que comenzaban a creer en las enseñanzas de Jesucristo. Le dice: si permanecieres en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús le está hablando a judíos, ¿verdad? Y cuando hablamos aquí de judíos, no nos estamos refiriendo específicamente a judíos por nacionalidad, sino a judíos practicantes de la religión judía, que habían comenzado a creer en Jesucristo. Pero Jesús los está confrontando, les está diciendo: ustedes todavía no son libres, ustedes tienen que permanecer en mis palabras para que sean llamados mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. A lo que ellos alegan y contestan: pero nosotros somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Antes de continuar, queremos saludar a Arelis Pichardo, que está conectada con nosotros. Bendecimos su vida, su familia, y damos gracias a Dios porque ella está conectada hoy con nosotros. Así que bendecimos a todos los que se han conectado, aunque no lo podamos ver ahí, pero compartan esta transmisión y vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Entonces, los judíos le están diciendo a Jesús: linaje de Abraham somos. ¿Cómo dices tú que nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Y esto tiene un contexto religioso. Los discípulos sabían, los judíos a los que Jesús le estaba hablando aquí, ellos sabían de qué clase de libertad Jesús les estaba hablando, porque ellos conocían la historia y ellos saben que el pueblo de Israel desde su fundación está marcado por una gran trayectoria, vamos a decirlo así, de esclavitud. Desde su fundación fueron primeramente esclavos de los egipcios, después esclavos de los persas, los asirios, los babilonios,
los griegos, y en el tiempo que Jesús está hablando con ellos incluso estaban sometidos al imperio romano, o sea que ellos están conscientes de que ellos sí han sido esclavos de otras naciones, por lo que el hecho de decir que son linaje de Abraham y que nunca han sido esclavos, ellos se están refiriendo más a su condición religiosa, porque el decir somos linaje de Abraham quiere decir nosotros tenemos la promesa de Dios, nosotros somos parte del pacto de Dios, nosotros tenemos la religión verdadera, nosotros somos los escogidos, los que tenemos la herencia de Dios. Todo eso está en el contexto de que ellos dicen linaje de Abraham somos, porque el pacto Dios lo hizo con Abraham. Entonces es evidente que ellos saben a qué clase de libertad Jesús les está hablando. ¿De qué clase de libertad, de qué clase de esclavitud, mejor dicho, le está hablando Jesús? Y entonces, porque ellos también sentían el orgullo de que ellos no se habían contaminado con otras religiones, porque aunque habían sido cautivos y esclavizados por otras naciones, que incluso los obligaban a practicar las religiones de las otras naciones, siempre hubo un grupo, y entre ellos este grupo de los judíos, que era el remanente que había quedado, que seguía, que no se había contaminado con las religiones paganas, y a esto ellos se están refiriendo. Nosotros no somos esclavos de nadie, pero aún así Jesús les dice, todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. O sea, Jesús no les está diciendo aquí, no importa que ustedes sean linaje de Abraham, no importa que ustedes sean los herederos, o sea, no lo dice literalmente, pero Jesús no está tomando en cuenta esta excusa que ellos están poniendo, sino le está recalcando que todo aquel que practica el pecado, que hace el pecado, pues es esclavo del pecado, no importa la herencia que tenga, la promesa que tenga, el pacto que tenga, la religión que tenga, ni la cultura que tenga. Porque la esclavitud del pecado nada tiene que ver con las libertades de las que gozamos en sentido general, ya bien sea en libertades sociales o religiosas. La esclavitud del pecado va más allá. ¿Y será que hoy en día, así como en los tiempos en que se relata este pasaje, podemos nosotros vivir en una esclavitud y creernos, así como se creían estos judíos, que somos libres? Bueno, el pecado nos hace esclavos, no importa qué tan libres nos sintamos, y eso es lo más peligroso. Y vamos a estar viendo dos puntos bien importantes en los que nosotros podemos caer o estar esclavizados en el pecado y creer en que no necesitamos ser libres, o sea, no ser consciente de que somos esclavos. Número uno, porque seguimos viviendo estas mismas condiciones porque la verdadera esclavitud del pecado es interna. La esclavitud del pecado a veces no es algo externo que se puede ver, que se puede notar, es algo que está dentro de nosotros, y eso es lo más peligroso. Y como es interna, y a veces nosotros no somos ni nosotros mismos, a veces somos conscientes de que somos esclavos del pecado. Por ejemplo, existen las cadenas más comunes, las ataduras más comunes. La esclavitud encierra las adicciones. Cuando hablamos de adicciones, automáticamente pensamos, ¿verdad?, en vicios. Por ejemplo, la adicción a las bebidas alcohólicas, por ejemplo, a las sustancias prohibidas, que aunque hoy en día algunas las han legalizado, siguen siendo tan dañinas como cuando no eran legales, y podemos llamarle, por decirlo así, sustancias prohibidas. Entonces, cuando una persona es adicto a cualquier vicio, sea de cigarro, sea de cualquier tipo de adicción, de alguna sustancia que consuma, por lo general la persona, existen como diferentes niveles de adicción. Hay personas que a veces dicen, no, yo lo puedo controlar, o esto yo no lo considero que es un vicio, o yo no le hago daño a nadie con esto, yo lo hago con mi dinero, yo a nadie le tomo prestado. O sea, la persona trata de justificar y de ver que no está haciendo nada malo. Pero ¿será que en realidad una persona que tiene cualquier clase de vicio no le hace daño a nadie, no afecta a nadie con su vicio? Número uno, afecta la propia salud. No hay ningún tipo de vicio que no afecte la salud del que lo consume.
Número 2, afecta las relaciones familiares. Cualquier vicio que una persona tenga va a afectar nuestra relación, si es casado, de su esposa, de su esposo, con sus hijos, con su madre, y también sus relaciones sociales y laborales. Casi siempre las adicciones sí nos afectan, nos hacen daño, pero uno trata a veces, las personas que lo hacen, tratan de justificar de que no son conscientes de que es una atadura. Entonces también a veces somos esclavos de conductas. Es muy común escuchar personas que dicen, bueno, yo nací así, yo así soy, este es mi temperamento y yo así me voy a quedar. Eso no es una respuesta sabia, no es una respuesta, una persona que sabe que tiene un temperamento fuerte, un temperamento no muy sociable, tiene que entender que esto le afecta. O sea, aunque uno crea que no, esto nos afecta. También están las ataduras emocionales, como la falta de perdón, por ejemplo, que aunque uno crea que no, nos afecta emocionalmente. Una persona que tiene falta de perdón, eso se va convirtiendo en lo que la Biblia llama raíz de amargura, porque eso se profundiza tanto en el interior, eso nadie lo nota. Pero una persona cuando perdona, la persona sana. Cuando uno perdona a alguien, no solamente uno no le está haciendo, el bien lo hace la propia persona que perdona, porque uno es el que sana cuando uno perdona. Entonces, son todas este tipo de cosas, como también dentro de los vicios, a veces no solamente son los vicios de cosas que se consumen, también están los vicios a los juegos, los vicios a ver material prohibido, material para adultos. Muchas personas son esclavos de eso, lamentablemente. Y todas esas cosas, todas estas cosas, los deseos de la carne. Dice la Biblia que en Romanos 8:6 que ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los designios de la carne son enemistad con Dios. Pero son enemistad con Dios no porque a Dios se le ocurrió que todo lo que nosotros hagamos, que se le llame pecado, es malo porque sí. No, es malo porque nos afecta a nosotros mismos. Y como Dios sabe esto, Dios quiere que seamos libres. Tendemos a dejarnos influenciar y dominar fácilmente porque por lo general estas conductas, estas ataduras nos proporcionan una breve sensación de placer, pero a la larga terminan haciéndonos más mal que bien. Y aunque nosotros no lo sintamos así, el Señor sabe que esto nos esclaviza. El pecado nos hace daño, aunque sintamos que no. Y por eso Dios quiere que seamos libres, nos quiere liberar de practicar el pecado. Y la segunda razón por la que seguimos a veces viviendo en esta misma conducta de creernos que somos libres sin serlo, es porque a veces nos cubrimos con una falsa sensación de libertad religiosa. Y esto era precisamente lo que los judíos estaban alegando aquí con Jesús. Ellos sentían que eran libres porque ellos estaban amparados en su religión. Ellos tenían una sensación de libertad que se la daba la religión que practicaban. Y así como los judíos, hoy en día nosotros podemos caer, incluso aún siendo creyentes y aún siendo no creyentes, practicantes de cualquier otra religión, podemos caer en esta falsa sensación de libertad religiosa. Nos hace sentir confiados en lo externo, la religión, la iglesia, la tradición, pero sin un cambio real. De nada sirva que usted y yo tengamos una religión, de nada sirve, que usted y yo vayamos a la iglesia, profesemos ser cristianos, ser de cualquier otra religión. Si no hay un cambio en nosotros, nosotros seguimos atados a diferentes cosas. No somos realmente libres. Tenemos tiene que haber un cambio en nosotros para nosotros experimentar esa libertad. Se apoya en la identidad, no en la relación, como dijimos antes. Soy cristiano, nací en la iglesia, mi familia cree. No, eso de nada va a servir. Eso no me hace libre. Eso no me hace tener una relación con Dios.
que mi familia crea. O sea, no se trata de identidad, no se trata de herencia, sino se trata de un cambio en mí, de mi propia búsqueda del Señor. Como dijo el Señor, el que permaneciere en mi palabra, el que obedece mi palabra. No reconocer su propia esclavitud. No ve el pecado como esclavitud, lo normaliza, lo justifica. La palabra dice en Isaías 50, dice que llegaría el tiempo donde a lo bueno se le iba, Isaías 5:20, perdón, donde a lo bueno se le iba a llamar malo y a lo malo bueno. Y ese es el tiempo que estamos viviendo, donde las cosas malas se han legalizado, se han normalizado, se justifica todo lo malo, lamentablemente, y por ende, cuando se justifica lo malo, entonces lo bueno es lo que se convierte en malo, porque antes lo que era correcto, lo que era bueno, ahora es lo que se llama malo, porque ya se legalizó que lo que era bueno, ahora, lo que era malo, perdón, ahora es lo bueno. Entonces, hay que reconocer que lo malo es malo, ¿verdad? Y se confunde también, otra es que cuando confundimos el conocimiento con libertad. No importa cuánto conozcamos la Biblia, no importa cuánto sepamos de doctrina, no importa cuánto conozcamos la religión a la que pertenezcamos, esto no significa necesariamente que somos libres, esto no significa necesariamente que tenemos una relación real con el Señor. Y Jesús termina diciéndole en el versículo 35, el esclavo no queda en la casa, versículo 35 del Evangelio de Juan, capítulo 8. Aprovechamos también para saludar a nuestro hermano Héctor Cano, que está en sintonía ahí, conectado con nosotros. Jesús termina diciéndoles en el versículo 35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. En otras palabras, Jesús le está diciendo aquí, el esclavo, para que vivamos para siempre con el Señor, tenemos que dejar de ser esclavos y convertirnos en hijos. Por eso el Señor le dice aquí, repetimos nuevamente lo que le dice en el versículo 31. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. O sea, Dios quiere que nos convirtamos en sus discípulos, en sus seguidores, en sus hijos, no simplemente en un miembro más, sino que pasemos de ser, porque Él termina diciéndole, el hijo, el esclavo no queda para siempre en la casa, pero el hijo sí. ¿Qué dice, por ejemplo, Juan 1, 11 y 12? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a eso le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, a los que reciben a Jesús, el que recibe a Jesús, el que cree en su nombre, el que cree en su palabra, a este le da potestad de ser llamado hijo de Dios y no esclavo. También Juan 14, 23 dice también, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, para que el Padre y el Hijo vivan en nosotros, vivan con nosotros, nosotros seamos hijos y vivamos para siempre con el Padre. El requisito aquí es que guardemos su palabra, como comienza Jesús diciendo en la lectura de hoy. El que guarda mis enseñanzas, ese será llamado mi discípulo, ese conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. En el verso 36 le dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que el único que tiene potestad para darnos la verdadera libertad es el Hijo, no es nuestras obras. No importa qué tan buenos seamos, no importa qué tanto entendamos que merecemos la libertad, merecemos la vida eterna. Eso no depende de nosotros, como dice la palabra, no es por obra para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios a través de Jesucristo. No es por obra, no es por mi religión ni la suya nos puede dar vida eterna, ni mi religión, ni la suya, ni mi iglesia, ni la suya nos puede dar la salvación, sino que es a través de Jesucristo. Tampoco es por mi familia. La salvación no se hereda porque mi familia tiene que ser porque mi familia
fue cristiana o fue de la religión que yo profeso. No, la salvación depende de Jesucristo. No es por tradición ni por cultura, no se hereda por la nacionalidad que tengo, no, se hereda por mi obediencia a la palabra, por mi obediencia en Jesucristo. Es por la fe en Jesucristo. El mundo nos ofrece libertad para hacer lo que queremos. En cambio, Jesús nos ofrece libertad para dejar lo que nos destruye. Porque no es libre el que hace lo que quiere, es libre el que no está obligado a hacerlo. A veces lo que usted y yo queremos o podemos hacer no es necesariamente bueno. Entonces somos libres cuando no estamos obligados a hacerlo, aún usted y yo creamos que es bueno. O sea, no es libre el que hace lo que quiere, sino el que no está obligado a hacerlo. Porque no siempre lo que uno puede o quiere hacer es necesariamente bueno, como dice la palabra en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. O sea que a veces hay cosas que parecen buenas, pero aunque usted y yo sintamos que tenemos libertad para hacerlo, no todo nos conviene, como dice la palabra, y hay cosas que parecen buenas, pero nos mantienen esclavizados. Esto parece libertad, pero realmente no lo es. La verdadera libertad no lo da un sistema, no lo da un gobierno, ni lo da la lucha humana. La verdadera libertad la da el Hijo de Dios. Solo a través de Jesucristo usted y yo podemos ser verdaderamente libres. Así que hoy yo le invito, si usted todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, yo le invito que usted ahí donde usted está, usted reconozca que usted ha fallado, que usted ha pecado, y usted se arrodille y le pida perdón a Jesucristo, le entregue su vida. Usted reconozca que Jesucristo lo puede salvar, que Él murió por nuestros pecados para que usted y yo seamos libres y usted tendrá vida eterna. Eso es lo que dice la palabra. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y de ahí en adelante seguir, como dice Jesús, practicando, permaneciendo en la palabra. Si ya usted conoció a Jesús, ahora vamos a obedecer lo que dice su palabra para ser verdaderamente libres. Si usted no tiene dónde congregarse, le invitamos aquí en la ciudad de Trenton. Si usted está en el área, aquí en la North Clinton 50 y 65, nos congregamos todos los domingos a las 12 del día, también a las 5 de la tarde, los martes a las 7:30 de la noche. Y si usted no está en esta área, busque una iglesia donde se predique la palabra de verdad, donde se predique a Jesucristo como su Salvador. Y congréguese, comience a buscar al Señor, entréguele su vida a Cristo para que sea verdaderamente libre. Así que damos gracias al Señor por la oportunidad que nos ha permitido hoy de compartir este mensaje, esta palabra. Le invitamos a seguirse conectando con nosotros en esta plataforma Radio Cristo, La Piedra Angular. Tenemos nuestra aplicación, usted la puede encontrar en su celular, sea Android o Apple. Ahí usted busca Radio Cristo, La Piedra Angular. También estamos en Facebook, estamos en Twitter, en YouTube, en Roku TV, como Radio Cristo, La Piedra Angular. Lo invitamos a que estén en sintonía con nosotros el próximo viernes aquí a las 7 nuevamente con otro tema interesantísimo. Viene un programa a continuación, como a las 8 comienza, nuestros hermanos también comienzan con otro programa en vivo que se llama Así Dice Jehová. Lo invitamos a que se mantenga en contacto, en sintonía, aprendiendo de la palabra de Dios. Comparta esta transmisión, compártala para que más personas conozcan la palabra del Señor, les llegue el mensaje de la salvación. Dios les bendiga y hasta la próxima. Creados para la Eternidad, un programa de Radio Cristo La Piedra Angular que se transmite todos los viernes a las 7 de la noche. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestro próximo programa.